Bienvenidos a Café y Fútbol, el podcast donde el aroma del café se mezcla con la pasión por el deporte rey. Aquí exploramos cada rincón del fútbol, desde las historias sorprendentes hasta los temas y debates más actuales. Con una taza de café en mano, te traemos análisis, anécdotas y charlas imperdibles. Prepárate para un buen café y una conversación futbolera sin igual. Escúchanos en Spotify, YouTube o en tu plataforma preferida. Aquí comienza Café y Fútbol. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café y Fútbol, hablando como siempre de lo más importante que ocurre en el deporte rey, acompañados de muy buenos amigos y claramente un café para amenizar nuestra conversación. En esta ocasión vamos a hablar de repechajes. Sí, tenemos repechaje intercontinental, repechaje europeo para la Copa del Mundo 2026. Ya estamos muy cerquita de conocer a los últimos clasificados al torneo internacional, al torneo de selecciones más importante del mundo, que en esta ocasión estrenará formato diferente, tendrá 48 selecciones, tendrá más partidos, más emociones, y ya resta por conocer los últimos clasificados a esa Copa del Mundo, y vamos a hacer todos los análisis, todos los pormenores en una miniserie que vamos a traerles a ustedes para analizar camino al Mundial, lo que se viene, y también hablando de partidos internacionales porque las selecciones sudamericanas tienen sus compromisos esta semana, y vamos a hacer también el análisis y también el repaso de lo que va a ser el camino de las selecciones sudamericanas, a quién se van a enfrentar, cómo va a ser esta doble jornada de amistosos, para ver quién se lleva el mejor partido, quién se va preparando mejor contra mejores rivales para la Copa del Mundo 2026. Y todo eso lo vamos a analizar con nuestra mesa de trabajo, a quienes tengo el gusto de presentar, empezando por el señor Néstor Daniel Ruiz, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido a este capítulo. Hola Nico, qué placer saludarte, a mis compañeros, a todos nuestros oyentes. Un nuevo episodio, Nico, hablando de la mejor información del deporte, en esta vez hablando sobre los repechajes importantes y amistosos que se le vienen a cada una de las selecciones sudamericanas. Muy importante hablar de todos estos pormenores, de todos estos partidos que se vienen a las selecciones, también con el señor Juan David Donado, que bueno, fue el que más insistió en el tema claramente, y le dijimos, obvio, tenemos que hablar de este tema, porque no podemos dejar por fuera estas selecciones y todo lo que se viene en materia de preparación para el Mundial. ¿Cómo está, Donado? Bienvenido a este capítulo. Bueno, Nico, creo que esta va a ser la última mirada como tal de las selecciones que se están preparando para el Mundial, pero también me emociona mucho hablar de los repechajes que se vienen, ya que vamos a ver, conocer los últimos seleccionados que van a ser parte de este Mundial en 2026. Claro que sí, ya vamos a ver todo lo que se viene, todos los pormenores, quiénes serán los últimos clasificados, a quienes vemos con más chances de estar en la Copa del Mundo. Ya lo vamos a realizar también con el señor Sebastián Leguizamón, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Sebas? Bienvenido a este capítulo. No te escucho, Cevitas. Si puedes activar tu micrófono, a ver si te logramos escuchar. Bueno, mientras vuelve Sebastián Leguizamón, que ya lo vamos a presentar, vamos hablando entonces, queridos compañeros, en materia. Vamos a ir contigo, Cevitas, vamos a solucionar el problema técnico, mientras que vamos entonces a hablar del dato curioso con el señor Néstor Daniel Ruiz, que nos tiene un dato importante
sobre una de las selecciones que está en repechaje, porque de lograr su clasificación sería algo histórico, ¿no? Sería, bueno, no, de pronto no tan histórico, pero sí algo de mucha celebración para ese país. Sí, Nico, el dato curioso para este capítulo es sobre la selección boliviana. Si la selección de Bolivia logra clasificar al Mundial a 2026, estaría llegando a su cuarta participación en totales de una Copa del Mundo de la FIFA. Recordemos cuáles han sido esas participaciones de la selección boliviana en un Mundial. 1930 en Uruguay, 1950 en Brasil, 1994 en Estados Unidos y si llega a clasificar 2026 en Estados Unidos, en México y Canadá. O sea, esta sería su cuarta participación. La Sí, última Nico. fue en el 94. Sí, Nico. Sería aproximadamente unos, a ver si los cálculos no me fallan, unos 28 años más o menos, un poquito más. Ya vamos a hacer el cálculo, pero bueno. Sí, Nico, más Dime. o menos sería 28 años. Perfecto. Ya hace Sí, ratico. hace rato que no va la selección boliviana al mundial. Y es que realmente se le extraña a la selección boliviana en las Copas del Mundo. Y a mí me gustaría ver precisamente lo que nos puede aportar otra selección más sudamericana. Porque sí es importante. Y Bolivia, que bueno, siempre se ha escatimado que no clasifica al mundial. Pues ahora sí está muy cerca de lograrlo. Son 32 años, quiero corregir acá, las matemáticas me fallaron un poquito al inicio, 32 años que no clasifica Bolivia al Mundial. Sería esta la clasificación número 4, 32 años después, para ir a una Copa del Mundo. No sé si ustedes se acuerdan, pero una vez Colombia duró 16 años, entonces si nosotros que tuvimos, digamos que tanta ilusión y de pronto tanta expectativa luego de 16 años de no haber clasificado una Copa del Mundo, imagínense a los bolivianos que están muy cerca luego de 32, es decir, el doble de lo que tuvimos que esperar nosotros para ir a una competencia internacional. Cevitas, te escuchamos ahora sí, ¿cómo estás? Buenos días, tardes, noches, bienvenido. Hola Nico y a mis compañeros, hoy estamos hablando ya casi a nada del Mundial, los últimos clasificados para el Mundial y obviamente con todo el debate en Café y Fútbol. Perfecto, Cevitas, claro que sí, con todo el debate, 32 años después puede volver Bolivia a una Copa del Mundo. Gracias, señor Néstor Daniel Ruiz, por tu dato curioso, y con eso en mente nosotros nos vamos a tomar nuestro café, queridos compañeros y audiencia. Ustedes vayan por el suyo, claro que sí, vaya, prepárese su café, sírvalo con calma, se sienta con nosotros mientras nos vamos tomando el nuestro, decimos salud y arrancamos con este capítulo. Perfecto, con eso en mente, vamos entonces a comenzar con lo que tenemos para debatir precisamente en este capítulo. Y lo primero, antes de hablar de repechaje y todo lo demás, vamos a hablar de los amistosos, de las selecciones de Sudamérica, porque tenemos una doble fecha FIFA muy interesante para las selecciones de este lado del mundo, obviamente incluyendo a nuestra selección Colombia, para prepararse de cara al Mundial. Las que ya están clasificadas, porque recordemos que pues Bolivia no juega precisamente porque va a buscar su clasificación, pero ya hay selecciones clasificadas como Uruguay, Argentina, Brasil, la misma Colombia, que tienen listos sus partidos de preparación en esta jornada de marzo. Y el señor Juan David Donado, que es un periodista supremamente bien informado, que se datea muy bien, nos va a contar qué partidos tienen las selecciones sudamericanas, a quiénes se van a enfrentar, qué rivales tendrán para medir el aceite, como se diría popularmente, en estos juegos de preparación del mes de marzo. Señor Donado, ¿qué partidos tendrán las selecciones sudamericanas de cara a la Copa del Mundo? Bueno, Nico, te comento, arrancamos por Argentina y pues hay que recordar que estos partidos, como lo mencionábamos, que son los últimos partidos preparatorios de las selecciones que van a representar a Conmebol en el Mundial,
Tenemos a Argentina, que va a jugar el 27 de marzo contra Mauritania. Brasil va a jugar con los mismos rivales de Colombia, pero en fechas alternas, porque primero van a jugar contra Francia el 26 de marzo y el 31 juegan contra Croacia. En el caso de Colombia, el 26 juegan contra Croacia y el 29 de marzo contra Francia. Ecuador, en este caso, va a jugar contra Marruecos el 27 de marzo y contra Países Bajos el 31 de marzo. Paraguay, por su parte, el 27 de marzo juega contra Grecia y el 31 de marzo juegan contra Marruecos. Y finalmente, Uruguay va a jugar contra Inglaterra el 27 de marzo y el 31 van a jugar contra Argelia. Perfecto, Donado, esos son los partidos de preparación, los amistosos que van a tener las selecciones sudamericanas. Bueno, recordarles un poquitico los sitios donde se van a enfrentar para quienes no lo tienen claro. Argentina, pues contra Mauritania el 27 en Buenos Aires, estadio a confirmar, posiblemente pueda ser la Bombonera. Y bueno, ese sería el único partido por ahora que tenemos registrado. Brasil contra Francia en Boston el 26 y contra Croacia el 31 en Orlando. Colombia el 26 de marzo frente a Croacia, los mismos rivales de Brasil como tú lo explicabas, invertidos en Orlando, y frente a Francia en Maryland el 29 de marzo. Uruguay frente a Inglaterra en Londres el 27 en Wembley y frente a Argelia el 31 de marzo en Turín. Me llama mucho la atención este tipo de lugares. Ecuador frente a Marruecos en Madrid y frente a Países Bajos en Ámsterdam, en Eindhoven. Es decir, Ecuador iría de visitante, literal. Paraguay frente a Grecia en Atenas, tiene que viajar a territorio griego, la selección paraguaya, vea pues. Y frente a Marruecos el 31 en Lens, Francia. Contra Grecia el 27, frente a Marruecos el 31 en Lens, en Francia. Pues va a estar de gira por Europa. Y Bolivia, pues como ya lo sabemos, va a jugar el repechaje en México frente a Surinam, y pues para buscar ya lo que puede ser el boleto directo. O sea, lo vamos a analizar, pero esos son los partidos que van a tener las selecciones. Muchas gracias, señor Juan David Donado. Y les pregunto, muchachos, rápidamente para ustedes, ¿qué selección tiene mejores rivales? Mirándolo en materia de nivel, ¿no? Porque es que aquí hay que medirnos el aceite con rivales que te puedan dar una experiencia parecida a lo que va a ser la Copa del Mundo. Porque la Copa del Mundo no va a ser algo sencillo. Bueno, Argentina me llama la atención el rival que escogió. Rival nada exigente. De hecho, creo que muchos ni lo conocían. Yo no lo pondría en esta lista, pero ustedes, ¿qué selección creen que tiene los mejores rivales, señor Donado? Que tú digas, realmente va a tener un muy buen, unos muy buenos amistosos para medir el aceite de cara al Mundial. Bueno, Nico, yo sí arranco con Brasil y Colombia porque, pues, viendo un poco los rivales, Francia y Croacia son equipos que sin duda alguna exigen. Francia, por lo que representa, es una de las campeonas del mundo, y Croacia, que ha sabido ganarse el respeto a nivel mundial. Las últimas participaciones de Croacia en mundiales han sido excelentes. Ya viéndolo en la parte de Ecuador, me parece también que los rivales fueron muy buenos. Empezando por Marruecos, sí, que fue la revelación del último mundial, y Países Bajos, que sin duda alguna también es un equipo complicado. Y para mí también Uruguay escogió muy bien a sus rivales. Inglaterra es un equipo exigente, jugadores de primer nivel, y Argelia de por sí que es una de las selecciones más importantes de África, entonces creo que tienen muy buenos partidos de preparación. Paraguay de pronto se le baja un poco el temita ahí con Grecia, pero de todas maneras Marruecos los va a exigir. Perfecto, señor Donado. ¿Qué dice Néstor Daniel Ruiz? ¿Estás de acuerdo con que esas selecciones tienen los mejores rivales? ¿Qué argumentas tú? ¿Cómo lo ves tú de cara al Mundial, pues en cuanto a nivel, para poder prepararse para la Copa del Mundo? Sí, Nico, cada selección tiene su manera de enfrentar estos amistosos. Para mí las tres selecciones que tienen los mejores amistosos para afrontar son, como bien lo menciona mi compañero Donado, Colombia, Francia y Croacia. Son selecciones de mucho respeto. Croacia se ha ganado a punta de fútbol, a punto de garra,
eliminando a selecciones en las Copas del Mundo, tiene jugadores importantes, Livakovic, Kramaric, Modric, Kovacic. Y Francia, bueno, ya todos sabemos qué representa Francia a la hora de jugar una Copa del Mundo, con Brasil, que tiene los mismos rivales que Colombia, y Ecuador, Nico, Marruecos, que sin duda va a ser una gran sorpresa. Hace poquito, hace como cuánto, un mes, 2 meses, el entrenador no siguió y están esperando que cuál sea ese entrenador de Marruecos para la Copa del Mundo. Se habla del director técnico argentino Sampaoli, y Países Bajos. Uy, no. Si Parece llega a ser que Sampaoli, si llega a ser Sampaoli, no me gustaría. Muchachos, Le bajaría muchísimo el nivel a esa Nico. selección. Y Países Bajos, Ok. que es una selección importante, ¿no? Lo que representa, Sí. también tiene jugadores importantes. Para mí esas son las 3 selecciones que tiene. Uruguay contra Inglaterra va a ser un partido Tremendo partido de preparación tremendo. también. Y Sí, para mí esas 3 selecciones, Nico. perfecto. Muchachos. Donado, ibas a decir algo. sí, lo de Marruecos sí lo quería precisar porque, por ejemplo, el caso del entrenador es un tema muy curioso porque cuando nosotros vimos la final de la Copa Africana de Naciones, el entrenador se va porque pierde la final y posteriormente con todo el tema que vimos, que finalmente se le estaba dando la copa por escritorio a Marruecos. Imagínense esta situación, que él sale por no quedar campeón y después de varios meses, precisamente 2, se le da este título a Marruecos. Imagínense esta situación. Sí, muy llamativo. De hecho, yo también quería resaltar eso, ¿no? Que recordemos la polémica que hubo recientemente por la final de la Copa Africana de Naciones, que Marruecos pues termina ganando por escritorio, ya que Senegal abandonó en un momento la final por temas de inconformismo con el arbitraje y entonces se decidió por escritorio darle el título a Marruecos. Ha sido toda una polémica, pero lo cierto es que miren que Marruecos viene jugando finales, viene jugando instancias finales definitivas. En la Copa del Mundo 2022 quedó también en cuarta posición, llegó hasta las semifinales y pues me parece muy llamativa, digamos que la preparación con una selección de ese nivel, porque estoy seguro, como dice Néstor Daniel Ruiz, que va a ser protagonista también en esta Copa del Mundo, luego de jugar la final de la Copa Africana de Naciones, la perdió en el partido, la gana por escritorio, así que podemos decir que es el reciente campeón, actual campeón de este torneo más importante a nivel de selecciones en África. Sebastián Leguizamón, Sebas, para ti, ¿quiénes son los rivales o las selecciones que mejor buscan prepararse para la Copa del Mundo? Yo le cambio el horizonte, pero para mí Uruguay que se enfrenta a Inglaterra, pues Inglaterra hoy en día tiene grandes futbolistas. Colombia que se enfrenta como a la campeona y a la subcampeona de un mundial. Brasil que se enfrenta con Francia y con Croacia. Y Brasil hoy en día tiene grandes futbolistas futbolísticamente. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo, no hay nada que discutir, creo que todos estamos en la misma línea de que Colombia, Brasil y la selección de Uruguay, también sin dejar de lado de pronto lo de Ecuador, son las selecciones que mejor se están preparando para el Mundial. Muy buenos rivales. Argentina pues escogió un rival de medio pelo, y perdón la expresión, pero pues no le va a exigir para nada a la selección albiceleste, que va a ser lo mismo que en el grupo. El grupo no le va a exigir tampoco mucho a la selección de Argentina, por lo menos en esa primera fase. Y pues Paraguay, Marruecos sí es un buen rival, pero Grecia, como decían, le baja un poquito el nivel. Y pues ya veremos si podemos contar con Bolivia también, que pues supere el repechaje, para estar hablando de un panorama completo de las selecciones, ojalá todas las selecciones sudamericanas contando con Bolivia, clasificadas a la Copa del Mundo. Señor Donado, adelante. Nico, y la otra situación de Argentina que es tan particular es que solo van a jugar un partido amistoso, en cambio las demás selecciones sí van a jugar 2 en esta fecha FIFA. Es otra situación que además de ser un equipo de bajo perfil,
solo van a jugar ese partido y se despiden de la fecha FIFA, ¿no? Yo tengo una duda, ¿ustedes no creen que Argentina está un poco subestimando el Mundial y la preparación? O sea, como que están como, Está como no muy sé si sobrada, decir, ¿no? Néstor lo dijiste, yo no lo iba a decir, pero bueno, tú ya utilizaste el término perfecto. Están como muy sobrados, ¿no creen? Como diciendo, no necesitamos tanta preparación, no nos vamos a exigir demasiado, sabemos que somos los recientes campeones del mundo. No es por hablar mal de Argentina, ni mucho menos, ni desprestigiar a nadie, pero sí es curioso y si hay alguien que nos escucha de Argentina, primero un saludo para el hermoso país de Argentina, ni más faltaba. Sí me gustaría leer sus opiniones aquí en los comentarios. ¿Creen ustedes que Argentina sí se está preparando bien? ¿Sí, sí de pronto es la preparación que requiere o de pronto está un poquito... Sí, utilizo el término aunque de pronto no es, tal vez es muy adecuado, pero lo voy a utilizar así porque se me ocurre y es el término subestimando un poquito la preparación para el Mundial, como diciendo, no necesitamos rivales de mayor nivel, nosotros ya sabemos que nos va a ir bien. No sé, es simplemente una especulación y es un análisis que tratamos de hacer teniendo en cuenta lo que dice Donado, que primero es un rival que casi nadie conoce, muy suavecito, y segundo, pues que solo es un partido, cuando las otras selecciones van a jugar dos. Si hay alguien de Argentina que nos No, escucha, quiero leer los comentarios porque sería muy interesante hablar de ese tema. Donado. hay otra situación que hay que precisar aquí y yo creo que de pronto desde la AFA no lo gestionaron y es que de alguna manera nosotros teníamos percibida la finalísima para estas fechas. Entonces, al no poder jugarse y al darse la cancelación de este partido, que iba a funcionar para preparar a Argentina y para disputar un título, creo que ellos al final dijeron, pues nos quedamos con el otro amistoso que tenemos y esta es nuestra fecha FIFA. Pero creo que de alguna manera el partido con Puede ser. España iba a funcionar para las dos cosas. Ok, sí, pues me gusta mucho lo que pones en la mesa. Yo lo veo así, pero veo más ese partido como la intensidad que se requiere, no tanto de preparación, sino ya directamente entrar en la disputa de un título. Pero sí, puede ser, es una muy buena apreciación. Queridas oyentes, ¿ustedes qué opinan? Déjenos su comentario y nosotros vamos a estar leyendo. Y con eso, pues cerramos ya esta parte del capítulo hablando de amistosos, porque sí, ya quedamos entonces agendados para ver los partidos amistosos, para estar pendientes de las selecciones sudamericanas, la gran mayoría entre el 26 y el 31 de marzo, partidos como el de Uruguay y Paraguay serán, y Ecuador serán el 27, Brasil y Argentina, solo Brasil, Colombia y solo Brasil y Colombia, perdón, jugarán el 26 y los demás partidos serán el 31 de marzo para que lo tengamos en cuenta. Entonces, para que nos preparemos, ya quedan ustedes agendados con estos compromisos amistosos. Y ya para continuar con el otro tema, vamos a hablar de repechajes. Tenemos primero el repechaje intercontinental. Estábamos hablando de Bolivia hace un poquito, chicos, querida audiencia. Y pues bueno, Bolivia tiene un reto muy interesante contra Surinam. Nosotros ya habíamos dado los convocados en un capítulo anterior que si ustedes no lo han visto, vayan y lo ven, está en el canal. Y pueden pues ver de primera mano lo que hablamos de los convocados de Bolivia. Ya sabemos que están sin Moreno Martins y que con todo y demás lo que ha pasado alrededor de ese tema, pues Bolivia va a buscar la clasificación frente a Surinam. Pero quiero preguntarle al señor Néstor Daniel Ruiz las fechas de los repechajes. Señor Néstor Daniel Ruiz, los vamos a proyectar los partidos, tú nos complementas con las fechas, cuándo juega Bolivia contra Surinam, cuándo juega también Jamaica contra Nueva Caledonia y cuándo se jugaría el partido que definiría de los que pasen esas llaves contra los rivales que están esperando, que son en este caso República Democrática del Congo y la selección de Irak. Señor Néstor Daniel Ruiz, con todos los detalles, los pormenores de la fecha de repechaje intercontinental. Perfecto, Nico. Las fechas para estos repechajes y muy importantes para clasificar a la Copa del Mundo. Bolivia se están enfrentando a la selección de Surinam el jueves 26 de marzo a las 6 de la tarde hora colombiana. Nueva Caledonia versus Jamaica se van a enfrentar el mismo día
a las 9 de la noche hora colombiana. La República Democrática del Congo se va a enfrentar al ganador de Nueva Caledonia versus Jamaica. Esto sería para el 31 de marzo a las 4 de la tarde, hora colombiana. Y el partido de Irak versus el ganador entre Bolivia y Surinam se enfrentarán a las 10 de la noche el martes 31 de marzo, Nico. Perfecto, señor Néstor Daniel Ruiz, muchísimas gracias por tu excelente complemento de esta imagen que tenemos acá, precisamente aquí la estamos viendo. Así se jugarán los repechajes Bolivia, Surinam, Nueva Caledonia frente a Jamaica, 26 y 31 de marzo los dos partidos, ¿cierto, Néstor? 26 y 31 de marzo los dos partidos. Sí, para Nico, que lo tengamos 26 presente. y 31 de marzo. Perfecto. Y ustedes, queridos compañeros, rápidamente vamos a hacer el análisis. ¿Tiene Bolivia con qué pasar a disputar el partido definitivo por la clasificación al Mundial? Un sí, un no y un argumento cortico, Néstor. Sí, no y por qué, cortico. Claro, Nico, Bolivia tiene que clasificar. Recordemos que Colombia le hizo un favor y no tiene que desaprovechar la oportunidad de oro que tiene Bolivia para llegar a una nueva edición de la Copa del Mundo. ¿Tiene con qué, Nico? La verdad, Bolivia se vio bien en la clasificación, no le alcanzó para un cupo directo, pero tiene esta posibilidad grande, Nico. Tiene jugadores que son importantes, tiene al arquero Lampe, que es el referente, y tienen que sacar estos partidos, Nico, la ventaja, Nico, porque no hay mañana. Estos partidos son de tú a tú, de las selecciones, y Bolivia tiene que aprovechar y tiene con qué para clasificar a la Copa del Mundo. Perfecto, gracias, Néstor. Señor Donado, ¿tiene Bolivia con qué clasificar a la Copa del Mundo? ¿Tiene con qué pasar las dos fases? ¿Tú qué opinas? Nico, la verdad, el panorama de Bolivia es muy complicado. Me parece que está más afuera que adentro del Mundial por una sencilla razón. Me encanta que hay opiniones divididas aquí. Tiene jugadores, hay que recordar que Surinam es una colonia holandesa y ellos a lo largo de lo que ha sido el desarrollo de sus eliminatorias y desde lo más reciente han nacionalizado una serie de jugadores que así como son originarios de Países Bajos, del mismo modo son jugadores que están jugando en Europa. Absolutamente todos están jugando en Europa. No son los equipos que uno vaya a decir es que están en clubes excelentes, no. Pero cuando uno va a repasar, uno encuentra jugadores en la Liga de Países Bajos, hay jugadores que inclusive están en Alemania también, hay jugadores que están jugando contra equipos fuertes en Europa, y la Liga Boliviana desafortunadamente tiene casi que todos sus jugadores, por no decir que todos, en la liga local boliviana, que es de un nivel muy bajo, o sea, con todo el respeto que se le merece al fútbol boliviano. Y esto complica mucho, Nico, esto complica mucho porque eso hace pensar que con este tema, la estrategia de nacionalizar jugadores y como tal ir armando su selección, hace que el pase de Bolivia sea mucho más difícil. O sea, en lo personal, yo pienso que Surinam va a ganar el partido e inclusive sería el que se perfile para ir al Mundial. Bueno, Donado, no quiero decir que está siendo pesimista, de pronto sí un poco más realista, son puntos de vista indiscutiblemente. Cevitas, voy contigo rápidamente. ¿Crees que Bolivia tiene con qué clasificar a la Copa del Mundo en estas dos fechas de repechaje? Siendo sincero, no. Porque pues, la liga boliviana no tiene tanto peso internacionalmente. Y pues obviamente en Sudamérica por la altura, pero futbolísticamente y futbolistas que hoy en día son como tipo los 8 días en Bolivia, creo que ya no hay ninguno. Bueno, yo les tengo aquí un datico
Y es que sus últimos 5 partidos, todos fueron por eliminatorias. Surinam no ha jugado partidos amistosos previos a enfrentarse a Bolivia. La última vez que jugó Surinam, de hecho, fue el año pasado. Fue el 18 de noviembre frente a Guatemala, que fue cuando ya se definió que quedaría en repechaje. Pues solo ha perdido uno, precisamente frente a Guatemala, ese último partido, 3-1. Anteriormente le ganó a El Salvador 4-0, empataron con Panamá 1-1. Luego frente a Guatemala también empataron 1-1, le ganaron a El Salvador también otra vez 2-1, y empataron frente a Panamá precisamente ese partido. Surinam quedó segunda de su grupo con 9 puntos, por encima de selecciones como Guatemala y El Salvador. Mientras que la selección boliviana, aparte de eliminatorias, sí ha tenido partidos amistosos de preparación y prácticamente los ha perdido todos, solo ganó 2. Le ganó a Jordania 1-0, perdió con Rusia 2-3-0, con Corea del Sur 2-0, con Japón 3-0, con Perú 2-0, con Panamá empató 1-1, perdió 1-0 con México y le ganó recientemente el pasado 15 de marzo a Trinidad y Tobago 3-0. Bolivia ha tenido más tiempo y más partidos para prepararse. Este año solamente ha jugado 1, 2, 3 partidos este año, frente a Panamá, frente a México y el más reciente frente a Trinidad y Tobago. Empató el primero, perdió el segundo y el último lo ganó 3-0, como ya lo mencionamos. Pero siento que los resultados no han acompañado a la selección boliviana. Yo también me voy a sumar precisamente al concepto de ustedes, muchachos. No es que quiera decir de una vez que Bolivia está eliminada, pero sí lo veo muy complicado. Frente a Surinam tendrá que jugar un partido muy inteligente, ordenado tácticamente, sobre todo en defensa. La selección de Surinam es una selección rápida, con jugadores veloces, potentes en el duelo 1 contra 1, y eso tendrá que saberlo contrarrestar muy bien la selección boliviana. Ya saben, entonces, 25 de marzo, 5 de la tarde, sabremos si Bolivia, 5 de la tarde la colombiana, sabremos si Bolivia está para clasificar a la siguiente ronda y pelear el cupo o quedará eliminada frente a Surinam. Señor Donado, y vamos con el siguiente repechaje. Nico, si quieres, antes de pasar a hablar de ese repechaje, que igual es importantísimo, porque inclusive de aquí sale el último rival de Colombia, yo sí quiero destacar algo, y es que cualquiera de los que salga de esta llave o el doble choque, si es que pasa Bolivia, iría al grupo de Francia, Noruega y Senegal. Imagínense ese grupo, para cualquiera que pase, imagínense ese grupo. ¿Cuál? Es que no, se me fue la onda. Repite, por favor. Lo que estaba mencionando era que cualquiera que pase de esta llave, de este bracket, Bolivia, si termina llegando al Mundial, sus rivales en este caso serían en el Mundial Noruega, Francia y Senegal. Imagínate ese grupito. Qué grupo tan, pero tan de miedo ese grupo, la verdad. O sea, tiene que tener mucho temple la selección de Bolivia, primero para superar esta llave, y segundo, en el Mundial, si llega a pasar, tú lo mencionas, ¿qué grupo le tocaría? ¿Qué grupo le tocaría? Con Francia, con Noruega, que es un equipo también potentísimo, y con la reciente campeona, no campeona, de la Copa Africana de Naciones, como lo es Senegal. Buen dato, señor Donado, gran grupo, sería un grupo muy competitivo, la verdad, y hay que ver para qué está Bolivia precisamente en este tema. Ya lo veremos entonces el próximo jueves 26 de marzo. Pero también tenemos el otro repechaje, porque de hecho de aquí puede salir, como tú bien lo mencionabas, el rival de nuestra selección Colombia, que precisamente, queridos compañeros de audiencia, saldría de aquí, de esta llave, donde tenemos entonces a Nueva Caledonia, a Jamaica, que se van a enfrentar, y el ganador se enfrentaría a República Democrática del Congo. Señor Néstor Daniel Ruiz, ¿tú cómo la ves? ¿Quién
clasifica de este duelo? Para mí, Nico, clasifica la selección de Jamaica. Y a la hora ¿Sí? se enfrentaría con la República Democrática, el Congo, perdón. Para mí clasifica la selección jamaiquina, Nico. O sea, pasa todo y va al Mundial. Sí, Nico. Perfecto, eso contundente, así me gusta. Señor Donado, ¿quién clasifica en este otro bracket, por decirlo así, del repechaje mundialista? Bueno, Nico, yo acá, pues, yo un poquitico mejor a la selección africana, al Congo, pero Ok, tampoco puedo descartar a Jamaica porque realmente lo veo como un enfrentamiento mucho más parejo y que puede pasar cualquiera de los dos. Acá, pues sí, sí, como nos damos cuenta, yo descarto totalmente a Nueva Caledonia, pero es que yo creo que esta sí veo. selección definitivamente no tiene nada que hacer contra Jamaica. Uno no Ok, sabe, pues, qué presente la selección de Oceanía, pero, pero yo creo que en esa última final del 31 de marzo, en esta parte del bracket, va a ser la final entre Jamaica y el Congo. perfecto, gracias, señor Donado. Sebastián Leguizamón, Sebas, ¿tú qué opinas? ¿Quién clasifica en este duelo, en esta llave? Eh, yo lo digo como nuestro próximo rival, Jamaica. Tú dices que Jamaica pasa todo, Cevitas, ¿sí? Sí, Perfecto. Voy a estar con ustedes, muchachos. Creo que no hay mucho que decir al respecto. Yo también me quedo con Jamaica, que para mí le gana a Nueva Caledonia sin mayores problemas. Y pues cuando se enfrente a República Democrática del Congo, siento que va a ser un duelo un poco más parejo, pero igual la selección jamaiquina se lo va a llevar y va a ser nuestro rival. Imagínense eso. Nuestro rival en la Copa del Mundo, nuestro rival en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, precisamente podría ser la selección de Jamaica, yo lo veo así. Y recordemos que, bueno, se uniría al grupo con Uzbekistán, Portugal y claramente nuestra selección Colombia. Ese sería nuestro segundo partido el 23 de junio. 9 de la noche hora colombiana, Colombia frente al ganador de este repechaje, que para nosotros creo que no hay mucho que decir, va a ser Jamaica, puede ser Jamaica la selección que esté en la Copa del Mundo en este grupo, claramente enfrentando a nuestra selección colombiana. Y ya para ir con lo último de estos repechajes, porque no podemos cerrar sin esto, pues, ¿por qué no hablar también del repechaje europeo, muchachos? Repechaje europeo que también va a traer bastantes cosas. Señor Juan David Donado, cuéntanos un poquito, ya para ir a discutir más las llaves, ¿cómo se va a jugar ese repechaje europeo? ¿Quiénes se van a enfrentar contra quiénes? Porque hay duelos muy interesantes, aquí lo pusimos, duelos de primer nivel, y tú nos tienes todos los pormenores, vamos a proyectar en pantalla también los duelos que se vienen para el repechaje europeo. Bueno, Nico, para estos partidos hay que destacar una cosa y es que todos los partidos, al igual que el repechaje internacional, se van a desarrollar en fechas del 26 y el 31 de marzo. El 26 vamos a ver estos encuentros que vemos en pantalla, comenzando por el Italia contra Irlanda del Norte y Gales contra Bosnia en el bracket 1 o el A, como lo quieran llamar. En el bracket B tenemos a Ucrania frente a Suecia y Polonia frente a Albania. Del mismo modo tenemos en el siguiente bracket a Turquía contra Rumania y a Eslovaquia contra Kosovo. Y en el bracket D tenemos a Dinamarca contra Macedonia del Norte y Chequia contra la República de Irlanda. Bueno, estas elecciones de pasar, como lo vemos ahí en pantalla, ya llegarían a una final y los que lleguen a clasificar, pues se definirían los últimos 4 cupos que daría UEFA y de este modo cerraríamos con los clasificados al Mundial. ¿Cuál veo favorito? Si puedo arrancar mencionando algunos o pues Claro que todos los sí, del de una. bracket. Yo veo a Italia con grandes posibilidades de clasificar después de 8 años a un nuevo mundial. De hecho, pues sí quiero ver a esta selección de nuevo en un mundial
eso sí no lo quiero esconder, pero vamos a ver cómo se desempeña la selección italiana, que vamos a ver si lo logra. En la parte del bracket B, yo creo que puedo destacar un poquitico a Ucrania, pero más que todo por la actualidad deportiva que de pronto tuvieron los suecos, porque si bien tienen grandes jugadores, ellos clasificaron por un ítem en donde, por ser uno de los mejores clasificados en lo que era esta competencia, la Nations League, ya me acordé, ellos clasificaron al repechaje, pero en realidad en su grupo de clasificatorio pues no tuvieron un buen desempeño. Entonces Suecia tiene todavía o genera muchas dudas. Ya para el bracket C yo creo que Turquía se podría llevar esa plaza, y ya para finalizar en el bracket D yo creo que Dinamarca es el equipo más fuerte que podemos encontrar. Perfecto, señor Donado, muchísimas gracias. Señor Néstor Daniel Ruiz, rápidamente, ¿tú cómo ves estos duelos de repechaje europeo? ¿Quiénes son favoritos? ¿Quiénes de pronto se van a llevar todas las miradas de cara a la clasificación a la Copa del Mundo? Cuéntanos un poco. Sí, Nico, está la selección italiana, que no hay que dejarla por fuera nunca, aunque esté en un repechaje. Ya sabemos que representa a la selección italiana, es una campeona de la Copa del Mundo. Y hay selecciones también muy interesantes, Nico. Está Polonia, tenemos también a Gales, a Ucrania, que son selecciones que a pesar de no tener una selección poderosa como otras selecciones, también también tienen lo suyo, ¿no? Y tienen con qué clasificar a la Copa del Mundo. Me quedo con Turquía, obviamente con la selección italiana, con Ucrania, con Polonia, me quedo con Gales también. Recuerdo un jugador de esa selección, como lo es Gareth Bale, ese jugador importante del Real Madrid. Eslovaquia tiene un arquero importante, como lo es del Atlético de Madrid, Oblak. Y para mí estas son las selecciones, Nico, que clasifican a la Copa del Mundo. Perfecto, perfecto, Néstor, claro que sí, buen análisis también de cada una de las selecciones que puede llegar a estar en la próxima Copa del Mundo. Sebastián Leguizamón, Sebas, ¿tú qué opinas de quiénes pueden llegar a clasificar a la Copa del Mundo? Yo, Nico, en la primera llave, Italia, yo quiero que vuelva a un mundial después de casi dos mundiales. Pues De 8 Gales, años, sí. sí, de dos mundiales. Quiero que clasifique Suecia, Polonia con Lewandowski, Eslovaquia, Turquía y República Checa y Dinamarca. Perfecto, Sebas, claro que sí. De aquí salen varias cositas interesantes. Yo también me voy a quedar con Italia por un lado, con Gales por el otro. Me llamaría bastante la atención. Obviamente entre ellos se tendrían que enfrentar para eliminarse y de ahí me quedaría con Italia. En el bracket B o en el repechaje B, para mí Ucrania tiene con qué clasificar, y la selección de Polonia también siento que puede clasificar. De ahí digamos que me quedo con Polonia para la Copa del Mundo. También en el bracket C, entre Turquía y Rumania, yo creo que Turquía puede lograr la clasificación. Eslovaquia también, de ahí Eslovaquia para mí clasificaría. Y en el bracket D, Dinamarca tiene para mí con que llevarse esta llave frente a Macedonia del Norte. Y Chequia para mí también tendría que clasificar, pero Dinamarca se quedaría con este duelo. Entonces, en resumen, me voy con Italia, Polonia, Eslovaquia y Dinamarca, para que lo tengamos en cuenta
los 4 que para mí completarían este repechaje europeo. Perfecto. Con eso entonces, querida audiencia, ya saben entonces las fechas de estos repechajes. Señor Donado, si las podemos recordar rápidamente, cómo se van a jugar las fechas. Yo sé que las mencionamos ya, pero para ir cerrando, recordemos rápidamente ya para que la gente quede por última vez actualizada de las fechas exactas de cómo se van a jugar estos repechajes europeos. Bueno, Nico, tenemos el día 26 que se van a dar los primeros enfrentamientos, donde vamos a tener eliminados también en esas instancias, y el 31 de marzo vamos a conocer ya los 6 clasificados restantes al Mundial. Entre el 26 y el 31, todos los partidos se juegan esos días, ¿sí? No hay uno que se juegue un día después ni nada. ¿Todos 26 y 31? Así es. Perfecto, ya saben entonces, querida audiencia, repechaje europeo para que lo tengamos en cuenta, 26 y 31 de marzo, para que se programen. Bueno, todos los partidos, todo se va a jugar precisamente en los mismos días. Ya saben que los amistosos también se van a jugar en los mismos días, los repechajes también, el repechaje intercontinental también se va a jugar ese mismo día, en esas mismas fechas. Entonces, bueno, será una semana de puro fútbol entre el 26 y el 31 de marzo, 26, 27, 30, 31 de marzo se van a jugar esos compromisos para que lo tengamos en cuenta. Semifinales ya saben, jueves 26, finales de este repechaje martes 31 de marzo. Recordemos que pues es formato partido único, los ganadores de las semifinales avanzan a la final y los ganadores de las finales pues van 4 selecciones por parte del repechaje europeo a la Copa del Mundo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién clasificará? ¿Quiénes se llevan el boleto al Mundial? Para ustedes, ¿quiénes son sus favoritos en cada llave? También nos los pueden dejar saber en nuestra cajita de comentarios. Y con esto, nosotros nos vamos despidiendo, no sin antes agradecerle a todos ustedes por su sintonía. Querida audiencia, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Queríamos hacer este pequeño panorama previo a repechajes y amistosos, pero vamos a tener estas mini secciones porque también vamos a hablar post de esta fecha. Luego la siguiente semana que se define todo, también vamos a tener una previa y también vamos a tener un post ya cuando tengamos todos los clasificados a la Copa del Mundo. Repasaremos lo que ocurrió, también cómo les fue a las selecciones sudamericanas en sus amistosos, ya cuando terminemos todas las fechas, mejor dicho. Lo que se viene es capítulos. Por eso es importante que ustedes nos sigan en @cafeyfutbol_OFC en Instagram y TikTok para que se enteren de cuando subimos nuevo capítulo. También suscríbanse al canal, ya superamos los 100 suscriptores. Si ustedes no han visto el video de celebración de este granito para el canal, pueden ir a verlo, que está también allí en nuestro canal, en nuestros especiales, el más reciente de especiales que subimos, celebrando los 100 suscriptores, pero podemos ser muchos más. Ya superamos ese hito y podemos ir por mucho más, así que ustedes suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros episodios. Síganos en redes sociales, @cafeyfutbol_OFC en Instagram y TikTok, para que también estén al tanto de nuestras publicaciones, de cuando subimos un nuevo capítulo y demás detalles, de más contenido interesante que les tenemos aquí para Café y Fútbol, porque estamos en año de mundial, estamos en materia futbolística y nosotros lo vivimos con toda la pasión. Nosotros vamos despidiendo de ustedes, no se les olvide que estuvimos Juan David Donado, Néstor Daniel Ruiz, Sebastián Leguizamón y este servidor que les habla y les agradece, Nicolás Navas, en un nuevo capítulo. Que tengan un excelente resto de día, tarde o noche. No se les olvide tomarse su café y nosotros nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao, chao.